rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. ¡Qué maravilla! Yo estoy fascinada con la musicalización de mi productora preferida en el mundo, Paula Alperín, que toma con tanto amor, igual que Lucas, le ponen tanto amor y tanto respeto a este espacio dedicado al amor, a los vínculos, a las luces y a las sombras de lo que somos, de lo que construimos. Y de esta cosa de relacionarnos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Con quiénes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son nuestras búsquedas? Estoy muy contenta hoy, esta noche, porque vamos a estar hablando con una persona que yo en lo personal admiro muchísimo, lo escucho, lo sigo. Todos saben que mi vida también está atravesada por una situación muy compleja en relación a las adicciones. Lo hice público con respecto a mi hijo Santi, que hoy está preso. Y también hemos tenido vínculos donde las adicciones han estado en el medio, vínculos sexoafectivos, digo, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Enrique de Rosa, que es psiquiatra, neurólogo y médico legista, y que nos va a ayudar a, no sé si a desarmar, pero sí a poner sobre la mesa de la mejor manera posible un tema tan doloroso, tan difícil de abordar, y donde siempre escuchamos a un montón de gente tipo maestra ciruela diciéndote lo que tenés que hacer y lo que no, sin saber qué hacer. Enrique, buenas noches. Caro Fernández te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Caro. Muchas gracias. Bueno, por los conceptos y por la invitación. Es un placer tenerte acá porque vamos en Campanas en la Noche, vamos abordando un montón de aristas en relación a los vínculos. Y yo en lo particular, por mi historia personal y porque no sé cómo abordarlo, le venía esquivando al tema de las adicciones, ¿no? Pero evidentemente todos tenemos algún tipo de cosa problemática con algún tipo de consumo, o sea, de cosas, de amores, de comida, de drogas, de alcohol, de tabaco, y cada vez estamos viendo más en esta sociedad de consumo que nos chupa la cosa, nos chupa el sistema. Ahora, ¿cómo se complementa esta vorágine que vivimos con el amor y con el vínculo y con el respeto con el otro también y por el otro, ¿no? Sí, pues es que me quedaba pensando porque qué interesante que vos plantees, es grandioso. Yo creo que la gente que no presume de saber sobre títulos o tener títulos sobre algo que tenga que ver con el comportamiento humano, psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados, plantea, como los artistas y demás, plantean con una simpleza y una claridad los conceptos sobre los comportamientos de una manera mucho más clara que cuando uno presume saber. Y vos dijiste algo sobre las adicciones que a veces cuesta mucho explicar y que no es un terreno ligado a un algo, a una droga, supongamos, sí, sino que es un modo de ser en el mundo, ¿no? Porque rápidamente hablaste de relaciones, en alguna medida de relaciones adictivas, ¿no? Que uno a veces tiene cuestiones relacionales, o muchas veces cuestiones relacionales que son hábitos, y esos hábitos a veces son malos, son adictivos, son tóxicos, como se quiere utilizar, y bueno, luego uno puede tener una adicción ligada a una sustancia, o un comportamiento, o a lo que fuera, pero que el núcleo está en cómo nos relacionamos básicamente en principio con nosotros mismos, ¿no? Y desde ahí va a ser como nos relacionamos con el resto de lo que nos rodea. Claro, está bueno esto, porque pensaba cuando decías en relación a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y muchas veces somos adictos a una forma de relacionarnos con nosotros mismos que nos va degradando, que nos va despedazando, que nos va dejando la hilacha, ¿no? Sí, porque en realidad el origen del tema es también qué es lo que creemos que nosotros somos seres en lo que todos los seres vivos estamos en constante intercambio con el medio, ¿no? Y básicamente es qué es lo que elegimos que creemos que nos nutre.
Y esa especie de distorsión cognitiva, emocional, que tiene que ver con lo que creemos que merecemos, o creemos que nos nutre, o creemos que es el alimento, pasa desde alimentos, desde drogas, pero también de relaciones, desde hábitos, desde costumbres. Entonces, cuando uno empieza a imaginar que uno podría ser como una planta que absorbe oxígeno y luego emite dióxido de carbono y absorbe líquido y luego emite y va creciendo, pero que es un organismo en crecimiento con ingresos y egresos, y que el problema puede ser esos, qué es lo que uno cree que debe, con la cual debe alimentarse, entre esos ingresos. Ahí puede entender un poquito más por qué a veces somos tan crueles y tan dañinos contra nosotros mismos, ¿no? Y por ende con el resto. ¿Nos estamos equivocando en lo que necesitamos, será? Digo, ¿estamos creyendo que necesitamos algo y lo buscamos y no es eso? Y mira, imagínate hoy si alguien, hoy sí alguien, como situación condicional, hoy uno de los grandes temas en adicciones comportamentales son las personas, ya no son solamente adolescentes o chicos, sino son gente grande que vive desesperado por la aprobación, el like en redes sociales. Entonces, yo creo que debo ser admirado, o debo ser aprobado, o alguien debe decir, y vivo pendiente de eso, esa necesidad de gustar, de ser querido, o ser valorado externamente por algo. Es obvio que voy a desplazar la tarea que yo puedo dar a la comunidad, es decir, por buscar qué dar, por lo que yo puedo quitar o recibir de la comunidad. Entonces hasta invierto el proceso alimentario, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y no solamente lo invierto, sino que me estoy alimentando de cosas que me intoxican, porque estoy buscando cada vez más, y bulímicamente, porque cada vez voy a buscar más de eso. Entonces, claro, un día esa persona que no me da esa aprobación, o no me dice todos los días eso que yo estoy esperando recibir, va a ser una mala persona y me enojo. Y en realidad creado, lo que estoy definiendo es una relación de dependencia y de codependencia, por ejemplo. Claro, es que cuando hablamos de adicciones y hablamos de consumos problemáticos en todo esto, en el más amplio sentido de la palabra, estamos hablando de eso, de lo que estamos esperando recibir del otro, o de esta cosa, o de la sustancia, o de lo que fuere. Nombraste el tema de las redes sociales y de los likes, y pensaba cuántos tipos de adicciones tenemos, porque ya no somos adictos a una cosa sola. No somos adictos a la merca, no somos adictos al alcohol, no somos adictos a las pantallas, no somos adictos a las personas. Somos adictos a todo eso en ese orden, capaz que no a la cocaína, capaz que no al alcohol, pero digo, tenemos como cada vez más cadenas de adicciones en este sistema. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos eso? Porque el sistema está creado para, comercialmente, es muy muy interesante buscar, para que hubiera gente que lo busque, los primeros especialistas en informática y por ende también en comportamiento humano, que diagramaron los sistemas de Instagram, de Facebook y demás, y claramente se basaban en algo que en psicología se conoce como el condicionamiento operante. ¿Qué es esto? Básicamente es una especie de prolongación del concepto del condicionamiento clásico, el pavloviano, en el que yo voy a estar buscando cada vez más esa retribución, ese terrón de azúcar, ese platito de comida, y al siguiente plato que recibo, al siguiente terrón, voy a buscar otro, y voy a buscar otro, y cada vez voy a buscar más. Es decir, nuestro cerebro está cableado de esa manera. Ahora, si uno no entiende este sistema, si yo no entiendo, por ejemplo, que si empezara a consumir algo que no consumo nunca, pero que me va a dar un placer inmediato por alguna razón, y eso puede ser desde la droga hasta el sexo, hasta lo que fuera, voy a estar buscando eso desesperadamente, y en esa desesperación termino siendo esclavo. La palabra adicto en realidad viene de eso, es un adicto, quiere decir un esclavo. Claro. Y uno se esclaviza a un comportamiento, a un hábito, y por ende se va alejando de quien uno es, y pasa a ser un impersonal, que es el hábito, ya no es una cosa. En el caso de las drogas, en muchos casos yo tuve que hacer un balance del año de todas las notas que se publicaron en algunos de los diarios que escribo sobre el tema de drogas, y uno ve que en realidad el consumo problemático de sustancias viene muy habitualmente buscando tratar de ser divertido o simpático o sexy o lo que fuera, pero uno no puede ser uno mismo, tiene que ser otro.
Claro. Qué fuerte eso. Es fuerte y es tristísimo, y además da como la sensación de que todos somos esclavos, en mayor o menor medida, de muchas, de pocas o varias cosas, pero digo, todos somos esclavos. Ahora, Enrique, ¿cuáles son las alertas para uno mismo y para vincularse con el otro? Las alertas, digo, cuando yo me doy cuenta que no estoy siendo yo misma, que estoy en búsqueda de una otra Carolina, en función de un tipo que me gusta, en función de un laburo que estoy haciendo, en función de salir a la calle con más seguridad. ¿Cuándo dejo de ser yo y empiezo con este camino horrible y esclavo y lejos, muy lejos de lo que deseo, que es de ser adicto a alguien, a algo? Mira, a alguien, qué furcio, Dios mío. Claro. No estoy en terapia. Tomemos por ese alguien. Bueno, es que en realidad cuando el medio pasa a ser, no estoy queriendo ser trascendente, pero salió así nomás. Sí. Cuando el medio pasa a ser más importante que el qué. A ver, ¿qué quiero decir? Si yo estoy preocupado básicamente por aparentar cierta edad, o sea, siendo un adulto de cierta edad, y por ende, pero ya estaba en una reunión y había un hombre grande y demás, y me contaba todos los suplementos que tomaba y todos los fierros que hacía, y las operaciones que se había hecho y demás, y yo decía, está bien, pero los kilómetros el auto lo tiene, puede ser un Bentley, puede ser un hermosísimo auto, pero los kilómetros están. Y al mismo tiempo, ¿por qué con todo eso, el medio, es decir, el suplemento, las hormonas, el entrenamiento exagerado, la tintura para cabello, y las cirugías, terminan siendo más importantes que, en definitiva, qué es lo que yo quiero hacer? Y en definitiva, quiero estar bien. Entonces, o si vos decías, para el laburo, o para gustarle a alguien y demás, a veces uno presupone que el otro va a gustarle más, o va a ser una sensación de placer incrementado si le da al otro algo que uno anticipa de lo que el otro espera, y quizás uno ni lo sabe. Entonces, inevitablemente, cuando uno sale de sí mismo y del objeto de sí mismo y del qué, y pasa al cómo logro esto, y cómo lo logro, es una sustancia, un cambio en mí mismo, una negación de mi persona, una fantasía, un invento, es decir, estas historias que bueno, todas las mujeres saber tipos que le cuentan historias rarísimas, Sí. Y para todo eso, ¿por qué uno hace todo eso? Y básicamente porque uno tiene miedo de ser uno mismo, tiene vergüenza de ser uno mismo, y por otro lado nos da mucho miedo la posibilidad real y concreta del placer. Entonces buscamos un placer artificial, ¿no? Y esto ya no soy yo, sino que Flaubert, cuando en Las Flores del Mar, habla del placer artificial. Y el placer artificial, al menos tenemos la garantía de que no es auténtico, porque el placer o el goce auténtico, como puede ser el del amor, es más complicado, o sea, nos coloca en una cuestión más trascendente. Es muy fuerte lo que estás diciendo. O sea que nos inventamos un placer artificial porque le tenemos miedo como a un placer real. ¿Qué sería un placer real? Y mirá, si yo en lugar de pensar que quiero estar ágil, divertido, pero lo hago porque me tomo alcohol o whisky, entonces por supuesto voy a estar hiperkinético, voy a estar locuaz, trato de relacionarme con gente y quizás hasta encontrar esta conversación que estamos teniendo, las conversaciones que vos tendrás con gente y demás, conversaciones que no serán espectaculares, pero son reales. Claro. Y pueden ver que por detrás de esa persona hay alguien valioso, y en una de esas, claro, pero ¿cuál es el problema? En una de esas me comprometo con eso valioso. Mientras que si todo esto es en un bar, en un boliche, en lo que sea, según la edad de la persona, tomando una bebida, fue una charla. Claro. Es liviano, es light. Mientras que si no lo es, y me compromete, me desnuda un poco, y nosotros le tenemos mucho miedo a esa desnudez que implica la autenticidad, ¿no? Ahora, qué difícil para una persona que, no sé si lo es, digo, si no sé si somos del todo auténticos todos, pero que hay personas que intentamos
y hacemos un trabajo consciente todo el tiempo por estar lo más desnudos posibles y ser lo más auténticos posible, pero no por el otro, por nosotros también, para estar más tranquilos, para sacarnos pesos de encima, porque estamos cansados por un montón de otras cosas, y a eso sumarle, impostar una personalidad es como un montón. Ahora, ¿cómo se relaciona una persona que hace este trabajo de la desnudez, que me encanta eso que trajiste recién, con una persona que le gusta, que le atrae, pero que no se anima a la desnudez? Entonces es adicto a una sustancia, es adicto a lo que al laburo, porque porque además hay adicciones que están aplaudidas. Digo, vemos una persona que es un enfermo del trabajo, que está todo el día trabajando y ¿qué decimos? Qué exitoso que es. Yo no lo digo, pero en general, ¿no? La sociedad te dice qué exitoso es. Entonces, ¿cómo podemos construir desde ahí? ¿Se puede construir con una persona que es adicta? Yo creo que en principio hay que ver si ese o esa persona adicta puede en realidad entender de dónde está colocando su pasión, ¿no? Porque en muchos casos hay una decisión personal de vivir centrado en sí mismo, y la desnudez por definición, o el amor, si querés, por definiciones, implica un grado de desapego que el primer desapego que uno tiene que tener es de sí mismo, ¿no? Porque está entregando una parte de sí al otro, y la desnudez en definitiva también es eso, y bueno, me van a ver como soy, no como yo quiero aparentar. Entonces, también es empezar a ver qué es lo que el otro, más que a veces nosotros queremos vivir transformando gente, ¿no? Vivimos, y esto, ¿quién lo dice? Digamos, alguien que habrá elegido psiquiatría por algo será, ¿no? Uno vive queriendo, esto es en serio, yo de chico quería ser misionero, pero la idea de misionero tenía más que ver con un monje zen que otra cosa, y básicamente, ¿qué entendía? Era alguien que quería salvar almas, ¿no? O salvar, que uno después se va dando cuenta que uno no salva a nadie en definitiva, sino que eventualmente lo ayuda al otro a continuar el camino que esa persona ha elegido. Y ahí sí puede engancharse en acompañarlo en el camino que esa persona, en lo que básicamente implicaba ese parto del conocimiento, de la metanoia, del cambio de mente, que básicamente quiere decir eso, parto, salir de uno mismo, de esa cosa que tiene adentro, pero no es algo que uno le está dando. Entonces vos decías, ¿cómo relacionarse? Y si uno encuentra ese hijo interno que el otro tiene y está sano y está vivo y es rescatable, puede hacer algo, porque en definitiva está haciendo crecer esa semilla que estará oculta, pero está. Ahora, hay muchas veces que nos inventamos semillas, ¿no? Y ahí creo que es un tema que vivimos fantaseando que el otro tiene, porque en realidad queremos no imaginar que no es así. Entonces generamos no, pero esto sí puede andar y yo sé que esa persona puede. No es que es mala porque no puede, tampoco tiene eso, es decir, y acá tiene mucho que ver con lo que nos gustan los animales o la vegetación y demás. Uno aprende a decir, bueno, tal planta es esto, tal animal es esto, y gran parte del amor que uno puede tener es aceptar lo que el otro es, no lo que uno quiere que el otro sea. Claro. Tiraste un montón de conceptos que a mí me dejan tecleando, ¿no? Esto de que nos repetimos todo el tiempo que nadie salva a nadie, pero nos agarra una cosa de inocencia y de inventarnos semillas, de decir, bueno, nadie salva a nadie, pero esta persona tiene esto, y además nos arrogamos el poder de transformar o de hacer germinar algo. Bueno, este punto que tocaste quizás sea todo el central de la charla. El problema es que uno parta en esta salir de la vanidad de la omnipotencia, ¿no? Y uno lo hace a partir de otra supuesta vanidad, que es la de la vanidad de la humildad. No, yo soy una persona buena, soy humilde, no voy a hacer nada, voy a estar porque me puedo valer. Pero en el fondo hay una terrible vanidad que es creer que uno va a salvar al otro. Y el otro uno puede ponerle tirarle las piedras en el lago que van a servir para que el otro cruce ese lago. Pero si el otro no las cruce, o si el otro quiere igualmente pisar y caerse al agua, se va a caer. Y en eso es lo que quería era estar bañándose en esas aguas, ¿no? Pero uno imagina, ¿no? Y se patinó, y no se patinó. Y quería caer en esas aguas. Quería caer, claro.
en tu consultorio y en todo lo que vas viendo y toda la gente que se te aparece hoy, si tenemos que hacer un ranking de adicciones, digo, ¿qué nos está llevando más puestos a la humanidad? Y en realidad creo que justamente esta nota que estaba hablando, hoy lo que vos ves es el comportamiento poliadictivo, porque cuando que tenés que tomar a alguien no es una cosa, mucho menos una sustancia, como vos decías antes en la marca, el porro o algo, cuando empecé en psiquiatría era eso, hoy, y pasa lo mismo con todo lo otro, ¿no? Creo que el gran tema es nuestro comportamiento adictivo a todo, y casi diría que en ese terreno el tema de la adicción a redes, a internet, a información, a dependencia emocional, es quizás hoy lo que prima y lo que se lleva puesto a todo lo otro, ¿no? Porque nosotros hemos pasado, por ejemplo, en la época de pandemia, cuestiones absolutamente increíbles en que de golpe los mensajes se instalan y la única forma de entender que hasta tal grado de adherencia a mensajes irrazonables tiene que ver con que nosotros necesitamos esa adicción a la pertenencia, tenemos mucho miedo de no pertenecer. Claro. Entonces, el tema de la pertenencia y que uno tiene que ser como los otros y tiene que ser querido por los otros y tiene que ser validado, me parece que es muy preocupante porque es por ahí por donde nos agarra la propaganda de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Qué impresionante, porque la dependencia emocional termina siendo justamente uno de nuestros grandes problemas de esclavitud. Y siempre que pensamos en el amor y en los vínculos, nos pensamos o que queremos fantasear que está relacionado con la libertad. ¿Existen vínculos desde la libertad? Sí, es que yo creo que los únicos vínculos posibles son desde la libertad. Sí, pero ¿existen en lo concreto? Digo, en lo concreto, ¿vos ves vínculos sexoafectivos libres? Sí, pero en la medida que uno pueda trabajarlos. Es como, pues antes hablaba de esta conversación. Un vínculo es esta conversación. Si uno empezara por lo pequeño, lo nuclear, una conversación con alguien es un vínculo. Bueno, ¿cuál es la idea? Obviamente la persona que tiene un programa de radio que entrevista y otro que supuestamente es el que sabe, en este caso equivocadamente, pero supuestamente es el que sabe, iba a contestar. Ahora, si uno cree realmente la fantasía de esto, y yo salgo ahora y qué sé yo, y agarro al vecino o a mis hijos y les digo, no, miren, porque ustedes no saben, me acaban de decir que soy un tipo muy inteligente, muy escuchado, y si yo ya he quedado en aprisionado con eso. Si una de las cuestiones, por ejemplo, una relación con la pareja, con quien sea, es empezar a trabajar la cuestión del propio egotismo, ¿no? Del estar enamorado del propio ego, y así también vamos a poder despegarnos y permitirle al otro despegarse de nosotros mismos, claro. ¿No? Que no es simplemente con darnos permisos. Escucho mucho soy sexólogo, escucho mucho que se habla de parejas abiertas. La verdad, a veces son abiertas solamente en la posibilidad que se dan de tener otra relación con otra persona, pero son lo más cerrado que puede haber. Sí, y aparte es lo más tramposo el tema de los acuerdos. De repente podés tener sexo y no podés amar. Otra cosa. Claro, bueno, es que básicamente, mi estimada señora, exactamente esa es la tentación. Vos podés hacer eso ahora. Sí, pero está bien, pero no te vas a enganchar. ¿Y cómo hago? Claro. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? Entonces, yo creo que el tema de las relaciones libres sexoafectivas tiene que ver con también que uno empieza a plantearse cómo empezamos a considerar nuestra relación con todo, con el mundo del saber, del trabajo, de la relación, de lo que nos guste hacer, y en función de eso redefinirlo. La verdad, estamos también trabajando sobre modelos muy antiguos en un mundo que avanza a una velocidad fenomenal, y es momento de hacerlo, porque en realidad, si no, la realidad nos arrastra, nos lleva puestos, ¿no? Entonces, es un momento interesante para replantearse las cosas básicamente desde este lugar de libertad, que ahí es donde empezamos a romper la adicción. Si recordamos esta idea de esclavitud, la primera esclavitud que tenemos que liberarnos es de nuestra propia fantasía de ego, que es lo primero a sacarse de encima, si es que uno puede.
Ujú. Está buenísimo eso, y ahí empezar a trabajar. Qué difícil lo que nos estás planteando, pero me parece que las personas que tenemos ganas de reencontrarnos desde un lugar más amoroso con nosotros mismos es ir primero por ahí. Es como el núcleo. A partir de ahí, bueno, vamos desarmando el resto. Y vamos a hablar de adicciones y por ahí vos, que estás del otro lado, pensabas, bueno, van a hablar de las sustancias. Bueno, nos fuimos para otro lado que me parece que es mucho más importante. Desarmando o poniendo una lucecita en nosotros mismos por ahí, hasta vamos desarmando sin querer todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos en relación a las sustancias, a las compras, al juego y a todo lo que ya sabemos y que nos cansamos de ver en todos lados y de que hablen en todos lados. Enrique, yo estoy fascinada, así que te voy a volver a llamar, ¿puedo? Sí, con gusto, pero sabes que para que tu audiencia no se quede frustrada, a lo que dijimos, agréguenle encima tusi, cocaína rosa, lo que quieran, MDMA, lo que sea, porque en definitiva luego eso es el agregado, o whisky, o vino, o lo que fuera. El tema central de la adicción no es con qué me transformo en adicto, sino el hecho que yo me transforme en adicto. Claro. Entonces, sí, después uno puede decir que el fentanilo, hoy lamentablemente terrible, sí, produce esto y esto. Y yo les cuento, sí, la bradicardia, la inhibición del sistema respiratorio, pero el punto no es que el sujeto esté consumiendo el fentanilo, sino cómo llegó a consumir el fentanilo. Claro. Es como que la sustancia es la punta del iceberg en este lío. Es igual que la violencia que nosotros vemos, violencia doméstica o lo que fuera, es el emergente. Ahora hay una violencia estructural y sobre todo cultural, que esa es la que no se trabaja. Claro. Pero lo que vemos es el tipo en la calle, desde que se agarran a trompadas o insultan o lo que fueran, hasta los homicidios, es lo que emerge, es lo que vemos. El gran problema es que el otro 95% no se ve. Claro, totalmente. Enrique, gracias, te mando un abrazo enorme. Por favor. Y bueno, un saludo a toda la audiencia, muy feliz año y a vos especialmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Pasó por aquí, por Campanas en la Noche, en espléndida M990, Enrique de Rosa, que es psiquiatra, neurólogo, médico legista, sexólogo, con una charla interesantísima que la vamos a continuar. La vamos a continuar porque creo que cada vez que abrimos la puerta a un tema, nos aparecen otros y Campanas en la Noche tiene muchísimo para darte, para compartir con vos, que estás del otro lado, que nos acompañás todos los sábados de 1 a 3 de la mañana aquí en esta radio que es mi hogar y que deseo profundamente que para vos en algún punto también lo sea. Campanas en la Noche, un momento para que solas y solos estén acompañados. Encontrate en el aire de Splendid 990, siempre de tu lado.